Soy una mujer de 45 años, y lo que voy a contar puede parecerte confuso e incluso perturbador, pero la vida es compleja y está llena de matices. Las emociones muchas veces no siguen las reglas que creemos conocer. Todo comenzó de manera inocente. Como tantas historias que se transforman yo, una mujer madura en paz con mi vida y mi hijo, un joven de 19 años, lleno de energía, pasión y preguntas sobre el mundo. Nuestra relación, que hasta entonces había sido cálida, familiar y sin pretensiones, estaba a punto de dar un giro que nunca habría imaginado. Andrés era mi hijo, y siempre lo había visto como mi hijo favorito durante años. Él había sido parte de mi vida acompañándome en reuniones familiares, celebraciones y pequeños momentos cotidianos. Nunca imaginé que podría haber algo más entre nosotros. Para mí siempre fue ese niño curioso, lleno de preguntas e inquietudes, con un futuro brillante por delante. Sin embargo, algo cambió, algo que desbarató todo lo que hasta entonces había sido nuestro vínculo. Vivíamos en una casa modesta en las afueras, rodeados de naturaleza y una tranquilidad que podría haber sido el escenario ideal para una vida normal. Pero dentro de esas cuatro paredes se estaba desarrollando una historia que desafiaba todas las normas de lo que consideramos correcto. Un día, Andrés regresó de la universidad para pasar las vacaciones en casa. Había algo en él que había cambiado. No era solo la manera en que hablaba o la confianza recién descubierta en su andar. Era una especie de madurez que no había visto antes en él y que de alguna manera me desconcertaba. Recuerdo ese día como si fuera ayer. Andrés estaba sentado en la mesa de la cocina repasando algunos apuntes para sus exámenes. Yo, distraída con los quehaceres de la casa, apenas notaba su presencia hasta que su mirada intensa se clavó en mí, una mirada que no era la misma de aquel niño que conocía. Me detuve con las manos aún húmedas de haber lavado los platos y sentía algo en mi pecho. No sabía qué era exactamente: incomodidad, intriga, atracción. Me aterraba siquiera pensar en esa última opción. ¿Cómo te ha ido?, le pregunté intentando sonar casual, ocultando cualquier vestigio de la inquietud que comenzaba a florecer dentro de mí. Bien, dijo, arrastrando las palabras como si estuviera buscando algo más que decir, pero hay algo en lo que he estado pensando mucho. Ese algo parecía colgar en el aire entre nosotros. No pude evitar sentir un nudo en el estómago. Había algo diferente en la forma en que me miraba, algo que no sabía. ¿Cómo manejar? ¿Qué es? Andrés, le pregunté intentando mantener el tono maternal y cálido que siempre había usado con él, pero había una tensión, una distancia que no estaba allí. Antes él me miró directamente a los ojos. Había en su expresión algo entre el miedo y el deseo que me recordó a cuando era niño, cuando venía a buscar consuelo después de haber tenido una pesadilla, pero esta vez no parecía ser. El miedo lo que lo perturbaba, no. Esto era algo más, algo mucho más complejo y mucho más peligroso. No puedo dejar de pensar en ti. Madre, dijo de manera directa, casi atropellada. Las palabras cayeron como un martillo sobre mi corazón. Me quedé paralizada, incapaz de procesar lo que acababa de escuchar. ¿Qué significaba eso? ¿Qué estaba tratando de decirme? Me quedé paralizada, incapaz de procesar lo que acababa de escuchar. Andrés, comencé a decir, pero no sabía cómo continuar. Había tantas cosas que quería expresar, pero mi mente era un torbellino de pensamientos contradictorios. La verdad, en el fondo, sabía a qué se refería, pero no quería admitirlo. No podía. Fue entonces cuando, sin previo aviso, se levantó de la silla y se acercó, me miró fijamente, y antes de que pudiera reaccionar me besó. Fue un beso fugaz, casi torpe, pero cargado de una fuerza emocional que me tomó por sorpresa. Mi instinto me dijo que lo detuviera, pero algo en mí se quedó quieto en shock cuando nuestros labios se separaron. Lo miré todavía aturdida, con el corazón latiendo rápidamente.
Andrés parecía igualmente sorprendido por lo que había hecho, pero no había ni una pizca de arrepentimiento en sus ojos. Solo deseó algo que jamás debió haber estado allí. No sabía qué hacer. No podía pensar con claridad. Sabía que habíamos cruzado un límite que nunca debería haberse cruzado, pero al mismo tiempo había algo en mí que no podía negar lo que había sentido durante ese fugaz instante. En las semanas siguientes, la casa se llenó de un silencio incómodo. Andrés y yo apenas hablábamos sobre lo sucedido, pero la tensión entre nosotros era juventud en su energía, que me hacía sentir deseada de una manera que no había experimentado en años, pero sabía que esto no podía continuar. Andrés, lo que ocurrió fue un error. Le dije finalmente, intentando sonar firme, aunque por dentro me sentía más confusa que nunca, esto no puede seguir él. Me miró con una mezcla de dolor y determinación. ¿Por qué no preguntó? Sé que sientes algo por mí. Lo vi en tus ojos. Tenía razón. Y esa era la verdad más olorosa de todas, porque sí lo sentía. Pero sentir algo no siempre significa que sea correcto. A partir de ese momento, nuestra relación se convirtió en un constante tira y afloja. Sabía que debía detenerme. Esto que lo correcto era poner fin a cualquier posible avance. Pero cada vez que lo veía algo en mí cedía. No eran solo sus palabras o la manera en que me miraba, era la sensación de estar viva, de ser deseada, algo que me llenaba tanto como me atormentaba las cosas. Llegaron a un punto crítico. Una noche estábamos sentados en el sofá viendo una película, pero ninguno de los dos prestaba atención. Sentía su mirada sobre mí y sabía lo que estaba pensando. Podía sentir la tensión en el aire, el deseo casi palpable que nos rodeaba. ¿Qué estamos haciendo?, pregunté en un susurro más para mí misma que para él. No lo sé, madre, respondió, pero no quiero detenerme. Sabía que si no ponía un alto en ese momento, nunca lo haría. Pero en ese instante, me sentí tan atrapada como él. Lo miré a los ojos y vi el mismo conflicto que sentía en mi interior. Sabía que lo que estábamos a punto de hacer estaba mal. Pero al mismo tiempo, no podía evitar sentir que era inevitable. Nos acercamos, o quizás fue él quien lo hizo. No lo recuerdo con claridad. Lo único que sé es que en ese momento todas mis barreras se derrumbaron. Lo besé esta vez con plena conciencia de lo que estaba haciendo. Fue un beso largo, profundo, cargado de todas las emociones reprimidas que habíamos acumulado durante semanas. En ese instante sentí que todo lo demás desaparecía. Las normas, la culpa, el mundo entero. Solo estábamos Andrés y yo perdidos en una conexión que jamás debió existir, cuando finalmente nos separamos. Lo miré. A Andrés le parecía tan aturdido como a mí, pero no había duda en su mirada. Por un breve instante me permití olvidar lo que significaba lo que acabábamos de hacer. Pero la realidad no tarda en alcanzarte y pronto la culpa comenzó a asfixiarme. Esa noche apenas dormí. Me quedé despierta reflexionando sobre cómo habíamos llegado a este punto. Sabía que habíamos cruzado una línea que no tenía vuelta atrás. No era solo un error, era un acto que podía destruirnos a ambos a la mañana siguiente. Andrés se acercó como si nada hubiera pasado, pero su mirada lo decía todo. Quería hablar, quería entender, madre. Lo que pasó comenzó, pero lo interrumpí. Andrés, esto no puede volver a suceder. Intenté sonar firme, pero mi voz temblaba dentro de mí. Había una tormenta de emociones que luchaban por salir, pero sabía que tenía que ser fuerte. No podía permitir que esto siguiera adelante. Esto fue un error. Dije evitando mirarlo a los ojos. No podemos seguir así. Andrés me miró con una mezcla de dolor y determinación. ¿Por qué fue un error?, preguntó. Lo que siento por ti no es algo que pueda simplemente ignorar. Me dolían sus palabras porque sabía que lo que decía era cierto, pero también sabía que el camino que estábamos tomando no llevaba a ningún lugar. Bueno, porque no está bien, Andrés. Tú y yo somos madre e hijo. Esto nunca debió pasar y no puede volver a pasar.
Esa conversación marcó un punto de inflexión. Durante los días antes intenté mantener la distancia, concentrarme en mi rutina y recuperar la normalidad, pero la tensión entre nosotros seguía siendo insoportable con cada mirada. Cada palabra estaba cargada de todo lo que no podíamos decir. Finalmente Andrés tomó una decisión que cambió el curso de todo. Una tarde me dijo que volvería a la universidad antes de lo previsto. Creo que necesitamos espacio, madre, para los dos. No intenté detenerlo porque sabía que tenía razón. Lo vi marcharse con el corazón pesado, sintiendo que estaba perdiendo algo que jamás debí desear. En primer lugar pasaron los días, luego semanas, y poco a poco la vida volvió a una especie de normalidad, pero la ausencia de Andrés era como una herida que no terminaba de cerrar. Me aferré a mi trabajo, a mis rutinas, intentando llenar el vacío que había dejado un día mientras hacía la compra. Mi teléfono vibró. Era un mensaje de Andrés, madre. Necesito hablar contigo. ¿Podemos vernos? Sentí un escalofrío. Habían pasado meses desde la última vez que hablamos, y aunque había como si estuviera reuniendo fuerzas para lo que iba a decir, he estado pensando mucho en todo, en nosotros, en lo que pasó, y aunque me duele, sé que tenías razón. Esto no está bien. Sus palabras me tomaron por sorpresa. Esperaba una discusión, alguna insistencia, pero lo que encontré fue una madurez que no había visto antes. Lo que sentí por ti fue real, continuó, pero sé que no podemos vivir con eso. Tú mereces más. Yo merezco más. Mis ojos se llenaron de lágrimas. Andrés no era el mismo joven impulsivo que me había besado meses atrás. Había reflexionado, había crecido, y aunque me dolía, sabía que estaba en lo correcto. Hablamos durante horas no solo de lo que habíamos vivido, sino también de cómo seguir adelante. Al final nos despedimos con un abrazo largo y cargado de emociones. Ambos sabíamos que esa era la despedida definitiva de lo que había sido nuestra historia en el camino de vuelta a casa. Sentí una mezcla de paz y tristeza. Sabía que habíamos tomado la decisión correcta, aunque no fuera la más fácil. A veces el amor no basta. Hay límites que no deben cruzarse y aprender a soltar, por doloroso que sea. Es a veces la mayor muestra de amor que podemos dar.